Muy buenas, bienvenido al programa Análisis, donde hacemos el más grande esfuerzo por evaluar la realidad nacional e internacional de la manera más objetiva y científica posible. La vez pasada estábamos hablando de salud, un tema muy importante. ¿Por qué? Porque es lo fundamental. Aquí, pues, esta semana vino el gobernador, ex gobernador de la Florida, Jeb Bush, a hablar sobre educación, sobre la importancia de la educación privada en el desarrollo, la experiencia que él tuvo en Florida y la realidad es que la salud es mucho más importante que la educación desde el punto de vista que si la persona está muerta, ¿qué le sirve la educación? ¿Qué le sirve? Es ridículo, pues, o sea, una persona ahí con un montón de títulos y la matan o se muere porque la salud es desastrosa, va a un hospital, no hay gasas, no hay pinzas, no hay nada. Eso es mucho más importante. Esta semana queríamos hablar con las autoridades de salud, invitamos al viceministro Javier Pastor, pero no vino. Nos aseguró hace apenas unas horas que iba a venir y a último momento no vino como de costumbre. Probablemente se percató que había alta probabilidad que fuese yo quien lo iba a entrevistar y que por consiguiente se iba a mirar mal porque nadie tiene las capacidades mentales para poderse mirar bien. Si supieran de lo que están hablando no habría ningún problema, pero saben tampoco esta gente, este gobierno como el anterior, como el anterior, como el anterior, como el anterior. Todos unos incompetentes que el resultado final es que solo les gustan las entrevistas fáciles, donde les dicen, cuéntenos cualquier estupidez que le quiera ocurrir. Entonces, esas son las entrevistas que les encantan. Así se pueden hacer propaganda de la que siempre están haciendo para obtener algún otro beneficio ilegal. Pero afortunadamente nosotros no practicamos el periodismo tercermundista que se practica por toneladas en Latinoamérica. Así que estamos hablando de la situación de salud de Honduras y la vez pasada habíamos mostrado nada más el caso de Singapur y esta vez queríamos mostrar otros países que tienen una salud impecable pese a que no tienen ningún recurso natural, que la tienen mejor que los Estados Unidos pese a que no tienen ningún recurso natural. No tienen tierra, no tienen ningún mineral como carbón, petróleo, gas natural, diamantes, oro, nada, plata, platino, nada. No tienen absolutamente nada y aún así tienen una mejor salud que los Estados Unidos, tienen salario más alto que los Estados Unidos, tienen desempleo más bajo. Entonces queríamos mostrar unas estadísticas al respecto, tenemos unas estadísticas, sobre todo en este caso queremos hablar de Hong Kong y miramos que también tiene mejor salud que los Estados Unidos. Estaban estadísticas para el 2010, lo último que está disponible, y miramos que dejan muy atrás a los Estados Unidos. No está tan bien como Singapur, pero está al segundo nivel más alto del planeta entero. Solo hay unos poquitos países, como 3 o 4, que tienen una media de vida y una mortalidad infantil una media de vida tan alta y una mortalidad infantil tan baja como ellos, y miramos que Hong Kong solo son 1000 kilómetros cuadrados, Honduras tiene 112.000 kilómetros cuadrados y más aún así tiene una pésima salud. Regresemos al estudio. Entonces miramos esta situación, estamos agregando el caso de Hong Kong esta vez porque Hong Kong es un caso muy original, que muestra muy diáfanamente la incompetencia no solo de Honduras y el resto de Latinoamérica, que tiene niveles de vida y mortalidad infantil inferior a Hong Kong y Singapur, sino que también los Estados Unidos y Canadá, que son los únicos dos países desarrollados aquí en el continente, por lo menos los únicos dos países independientes que tienen niveles de vida de país desarrollado, y miramos que los superan y por considerablemente a estos dos países grandes del norte. ¿Y esto es por qué? Porque estos países practican un profesionalismo en la administración pública más elevado que el que practican los Estados Unidos y Canadá. O sea, las cosas no son blanco y negro. En Honduras se practica un nivel de profesionalismo que tiene que ver con, o sea, si lo vamos a medir en una escala de 0 al 10, en Honduras es tal vez como un 1, en África es como un 0, en Haití es como un 0, en los Estados Unidos, en Canadá es como un 8, en Hong Kong y Singapur andan mejor, andan como por 9 y están mejor y todavía hay más trechos por recorrer, ni siquiera estos han llegado a ese nivel, pero están mejor y ese es el objetivo, cómo ofrecer las mejores condiciones de vida
a la población de un país. Entonces, efectivamente, la clave para mejorar la salud de un país es acelerar la tasa de crecimiento, y mostramos la próxima estadística y miramos que hay una correlación entre desarrollo económico y niveles de salud. Ahí podemos ver, si nos muestran la próxima estadística, donde mostramos el Producto Interno Bruto per cápita, medido del poder adquisitivo para el 2010, miramos que Hong Kong tiene prácticamente el mismo nivel de desarrollo que los Estados Unidos en el 2010. Miramos que Hong Kong tenía prácticamente, los hongkoneses en promedio les entró la misma cantidad de dinero en sus bolsillos que a los estadounidenses, pero en Hong Kong lograron una mucho mejor salud. ¿Por qué? Pese a que no tienen recursos naturales, lograron el mismo nivel de desarrollo económico, tienen los mismos salarios que los Estados Unidos, pero en Hong Kong los administradores públicos, desde la figura más alta, que históricamente había sido el gobernador británico, nombrado por la corona británica, una persona muy estudiada, muy capaz, libre de acusación de corrupción, no como estos administradores públicos de Honduras, que es a cual más roba. Entonces miramos que en Hong Kong pues han logrado ofrecer, tienen el mismo nivel de desarrollo que los Estados Unidos, un poquitito más bajo, y tienen una mucho mejor salud. La gente puede vivir 4 años más, y las madres no tienen que ver a mucho menos de una menor cantidad de sus hijos perecer durante ese clave primer año de vida. Entonces, regresemos al estudio, por favor. Miramos esa situación como la clave es poner a la gente más capaz y competente, pero la vez pasada habíamos mostrado algo muy original, y era que pese a que Singapur, en este caso lo vamos a también demostrar con Hong Kong, pese que eran, digamos, el caso de Singapur, más desarrollado que los Estados Unidos, los salarios, los ingresos per cápita son más altos, más aún así gasta muchísimo menos. Miramos el gasto en salud como proporción, miramos esa estadística, la próxima, la tercera, el gasto en salud como proporción al Producto Interno Bruto, y miramos que hay grandes diferencias, pero gigantescas. Mostremos por favor la tercera estadística, gracias. Entonces miramos gastos de salud como proporción al PIB, al Producto Interno Bruto, al total de la economía. Ese es el total de la economía de cada uno de esos países, y miramos que Honduras está, los Estados Unidos el que más gasta, y Honduras está gastando más que Hong Kong y Singapur. De una manera general, entre más pobres los países gastan menos como proporción al Producto Interno Bruto. Pero miramos que Hong Kong y Singapur están gastando menos, y más aún así tienen una impecable salud, la mejor que la de los Estados Unidos, mejor que Canadá, mejor que toda Latinoamérica, mejor que toda Europa Occidental, y mejor que prácticamente casi todo el mundo. Solo uno que otros países ahí, como Japón, tienen una condiciones de salud similar a las de Hong Kong, pero Singapur le lleva ventaja a Japón. Entonces miramos que esta situación, ¿cómo lo hacen? Bueno, ponen gente sumamente inteligente, y a ellos se les ocurren una gran cantidad de cosas. Regresemos al estudio, por favor. Entonces, miramos este fenómeno, y es que a la gente muy inteligente se le ocurren cosas que a la gente normal, no solo los tontos, sino que a la gente normal, gente que incluso es considerada como más inteligente que la media, pero que no es aquello que destella, aquello que ilumina una pieza cuando abre la boca y deja salir una gran cantidad de conocimientos brillantes, enciclopédicos, que a nadie le ocurre. Miramos que ese no es el caso con la gente normalmente inteligente, gente que es incluso un poco más inteligente que la media, no pasa. Entonces, en estos países ponen gente tan inteligente en todos los puestos, desde el más alto hasta el más bajo. Entonces, usualmente, como aquí, que se la pasan en reuniones y reuniones, pero solo hablando tonterías, solo hablando cosas de baja monta intelectual, y cuando alguien de casualidad y se coló alguien con realmente potencia mental, rapidito lo terminan echando. Entonces, miramos esta situación. Si miramos la cuarta estadística, miramos una estadística ya en dólares, gasto en dólares por país, y miramos ahí una gran diferencia. Habíamos mostrado 3 de esos la vez pasada, pero no habíamos mostrado Hong Kong.
Y miramos nuevamente que Hong Kong y Singapur, pese a que Hong Kong tiene el mismo nivel de desarrollo que los Estados Unidos, gasta muchísimo menos, y pese a que Singapur es mucho más desarrollado que los Estados Unidos, está gastando también ni siquiera un tercio de lo que gasta los Estados Unidos en salud, en dólares estadounidenses. En Singapur utiliza el dólar singapuriense, pero tiene otro valor que el dólar estadounidense. Y Hong Kong también utiliza el dólar, pero un dólar hongkonés que tiene otro valor que el dólar estadounidense. Entonces, regresemos al estudio. Entonces, nuevamente aquí miramos lo que es la potencia mental. Ponen esta gran cantidad de gente con muchísimas maestrías, con muchísimos doctorados, a veces con muchísimos doctorados, en su respectivo campo del saber. ¿Me entienden? Si estamos en salud, en el campo de salud pública, tienen que tener por lo menos una maestría en salud pública, en administración de hospitales, algo, una de esas dos por lo menos, salud pública y la idea. Ustedes van a ver, agarran todo el listado de los ministros de salud que ha tenido Honduras. Si encuentran uno que ha tenido una especialización, una maestría en salud pública, es demasiado. Usualmente tal vez tiene un cursillo de una semana en salud pública. Y con eso dicen, yo sé mucho de campo, así justifica el puesto de ministro y viceministro. Son unos inútiles, unos incompetentes. Esta gente los seleccionan en función de qué tanto los van a ayudar a robar, por ejemplo, a hacer licitaciones ilegales para la compra de esto, del otro, medicina, equipos médicos, etcétera. Vamos a hacer una pausa comercial, pero antes de eso los vamos a incitar a seguirnos en nuestra página de Facebook, Carlos Avillón, Doctor Carlos Avillón, donde puede encontrar muchos videos, sobre todo ese video épico entre Paul Romer, el doctor Paul Romer de la prestigiosa Universidad de Stanford, considerada al mismo nivel de excelencia académico que la Universidad de Harvard, por casi 20 años profesor de universidad, y donde lo entrevisté y lo refuté, lo opaqué, lo abrumé con preguntas sencillas que debió haber sabido porque venía a hablar sobre ese tema, sobre el ejemplo de Hong Kong y Singapur, sobre cómo esas ciudades modelos van a servir para propulsar a Honduras a un mejor nivel de desarrollo, y no podía contestar nada. De una excusa salía a la otra, excusándose con lenguaje rimbombante y altisonante técnico, de pseudotécnico que los economistas utilizan mucho para cubrir su carencia de coherencia lógica con respecto a los datos históricos de los diferentes países del mundo, porque no encajan las ridículas doctrinas de derecha, de centro y de izquierda, no encajan, como es el doctor italiano que vino el otro día hablando tonterías de izquierda tradicional, que sí, que hay que más gastar en los que tienen menos, hay que... Esa tontería, como que si Europa, como que si Italia, el país de donde viene, no lo ha aplicado hasta más no poder, los últimos 20 años ha tenido una tasa de crecimiento de 1% anual. No un Silvio Berlusconi, pero sí la izquierda cuando estuvo y no pudo hacer nada, son unos inútiles, la izquierda y la derecha. Bueno, vamos a hacer una pausa comercial, pero antes de eso los vamos a incitar a adquirir el libro Riqueza para Todos, el mejor libro de economía política, historia, politología, sociología del mundo. Lo pueden encontrar en librería Guaymura de Tegucigalpa. Así que ya regresamos. Bueno, estamos de regreso en el único programa científico de toda Latinoamérica y el mundo, el único que se apega, se aferra, sigue firmemente los principios de la ciencia, que es encontrar correlaciones y buscar relación de causalidad, y no estarse aferrando a ideas como las de izquierda y derecha, que no encajan con los datos. Eso es carecer de una correlación, pero ellos siguen repitiendo, como loros, la misma tontería, una y otra y otra y otra y otra vez, y no funciona en este país, ni en el otro, ni aquí, ni allá, pero ellos siguen repitiendo como loros, como grabadora. Entonces, miramos, hablando de salud nuevamente, esa situación, esa terrible situación en la que nos encontramos en Honduras, precaria de salud, catastrófica. Son tan catastróficos estos hospitales públicos. El otro día yo estaba haciendo una pequeña encuesta en diversos hospitales privados de Honduras y fui al Honduras Medical Center, que, bueno, un edificio muy imponente, muy bonito, no le tiene nada que envidiar a las clínicas de los Estados Unidos o de otros países desarrollados, y lo que me sorprendió fue ver llegar
en taxi o caminando una gran cantidad de gente que tenía toda la apariencia de ser humilde. Y es sorprendente, uno dice, esta gente, es que ahí una simple consulta es carísimo, es decir, pero la gente está con esa convicción que van a obtener la mejor salud de por lo menos la capital de aquí de Honduras, y la gente prefiere irse a gastar tal vez el salario entero, irse a endeudar, a dejar ahí en fianza cosas importantes de la vida de ellos, porque claro, la salud es lo que estamos sosteniendo al principio, la salud es número uno, si no se muere, ¿de qué le sirve todo el resto? Entonces lo sorprendente ver es que eso es un reflejo de lo pésimo que son los hospitales públicos en Honduras, que dice la gente humilde, mejor me voy a gastar una tonelada, mejor me voy a endeudar hasta la coronilla, a pagar un hospital privado con tal de no ir a hospitales públicos, donde me dan esperando tanto, que probablemente me muera o me dan las pinzas adentro, o le sale sobrando tanto que se equivocan de paciente, listado ahí, me operan por un apéndice cuando a mí me tenían que operar por un quiste, o por esto, o por un cáncer, o por esto, por el otro. Entonces, sí, me sorprendió eso, quedé muy estupefacto, muy anonadado. Así que miramos esta situación sumamente catastrófica de la salud en Honduras, y yo en la capital, y en las zonas rurales donde no hay ni siquiera dispensarios médicos, mucho menos hospitales o clínicas del Estado. Entonces, situación catastrófica. Ahora, ¿qué pueden hacer? Bueno, lo único que pueden hacer es si Honduras quiere, la pregunta, ¿puede Honduras tener una salud de primer mundo como la de los Estados Unidos? O mejor, yo aspiro a igualar y sobreser. Yo sé que lo puedo hacer, y quien quiera decir que no es cierto, que venga a debatir acá. Pero se mueren del miedo, parecen mamacitas, parecen niñitas de 5 años. Solo les hace ¡bu! Uno y ya salen corriendo asustadas. Yo sí le puedo ofrecer al pueblo hondureño, en 4 años, la mejor salud del mundo. Estos inútiles ni en 400 años pueden hacer eso. Pero a lo que vamos es que es posible generar estas tasas de crecimiento espectaculares para hacer que Honduras en cuestión de incluso 4 años se convierta en un Singapur. Perfectamente, poniendo a la gente más brillante, sobre todo a la gente en el puesto, sobre todo en el puesto más de arriba. ¿Por qué es tan importante poner el puesto más de arriba? Porque miren un ejemplo ahorita en los Estados Unidos. Los Estados Unidos está gobernado por Barack Obama, es el número uno, es el que dirige la política macroeconómica del país. Y lo van a ver, ahorita está a punto de renunciar el ministro del Tesoro, que es el más importante. Ya había renunciado hace como unos meses la asesora económica fundamental del gobierno, que es estoy seguro que es amiga de Paul Romer, porque allá también estaba en la Universidad de California, en Berkeley, Universidad de Berkeley, Christina Romer, y ellos van cambiando acá rato, como no han roltado. ¿Por qué? Porque solo van repitiendo doctrinas de izquierda y derecha, fracasadas. En cambio, por eso desarrollé mi propia doctrina, porque aún yo vi que eran incoherentes con la realidad, con los datos estadísticos de la historia de la humanidad, así que había que buscarlo. ¿Quién es un cerebro racional y científico? ¿Quién es un poco oportunista como ellos, que lo que andan buscando es una chamba, un puesto de trabajo de profesor en la universidad? Entonces especializan en repetir lo que las personas que los van a evaluar quieren escuchar, porque eso es lo que ellos creen. Así consiguieron ellos empleo. Entonces es un círculo vicioso, y nadie hace nada. Yo, que soy una persona comprometida con solventar los problemas de Honduras y del mundo, yo dije al carajo, no importa y me quedo sin un salario. Y pude haber adquirido varios puestos de profesor en buenas universidades de Europa y los Estados Unidos. No lo hice porque no quería ceder, me mantuve firme en la doctrina económica que estaba desarrollando, que invalida como 90% de las estupideces que dice la derecha, la izquierda y el centro. Entonces, en este momento está Barack Obama, entonces como ese es un bruto, lo único que puede es hablar bonito, lo único que puede es hacer oratoria bonita. Entonces, ¿qué pasa? Un inútil, el primer año un inútil, como la economía un fracaso, economía fracaso, el primer año fracaso, segundo año, entonces viene a comienzos de año y dice, voy a llamar a Bill Clinton, que es el que tiene la mejor tasa de crecimiento en los últimos 4 años, lo voy a llamar para que nos asesore en materia económica. Entonces vienen y lo llama, y ¿qué pasa? A cada rato le pasa vetando un montón de cosas, ese ex traficante de drogas,
Bien, claro, yo hicimos esto en mi gobierno, yo propuse esto y nos fue de maravilla. Y dije, no lo podemos hacer porque es que, no, que él en su estupidez genial, supuestamente, sí lo presentaban los liberales tontos en los Estados Unidos, que el tipo era genial, ¿verdad? Porque podía hablar bonito, supuestamente, desde cuándo es una credencial para poder tener rápido crecimiento económico. El punto es que cuando el de arriba no decide la política macroeconómica todo el tiempo, o despiden al ratito al brillante, si es que de casualidad contrataron a alguien que realmente sabe, o no lo hace, lo mantiene en el puesto y no hace lo que él dice. Entonces, eso es un problema, sobre todo gente ahí que llega ya de 40, 50, 60 años a la presidencia, ellos creen genios, manada de brutos, pero ellos creen genios, creen que sus estúpidas ideas que desarrollaron en el curso de una vida oportunista son infalibles, son impecables. Entonces viene alguien, les demuestra que los datos muestran que están completamente equivocados, lo único que hacen es enojarse y lo despiden. Entonces por eso que es tan fundamental que el de arriba sea un genio en macroeconomía de preferencia, porque ¿cuál tiempo de perder? ¿Por qué poner solo a un medio más o menos brillante cuando pueden poner un genio? Entonces, miramos que queríamos mostrar otras estadísticas. Tenemos un quinto set de estadísticas ahí y queremos mostrar otros dos países. Bermudas, aquí en el continente americano, Bermudas, que todavía es colonia británica, y Liechtenstein, ahí en el corazón de Europa, como dice en el canal alemán Deutsche Welle, in the Mitte Europas, in the Hearts Europas. Entonces, miren Liechtenstein, como pueden ver, y Bermuda tiene mejores salud que los Estados Unidos. Recuerdan que los Estados Unidos tienen una media de vida para el 2010 de 78 años, y estos tienen más, uno tiene 2 años más, la gente vive 2 años más en Liechtenstein y 3 años más en Bermuda. Y la mortalidad infantil, la de los Estados Unidos es 5, ¿se acuerdan? Y la de Honduras es 25, la de este país gobernado por inútiles, se les mueren a las madres hondureñas los hijos por montones el primer año de vida por culpa de estos inútiles que tenemos de presidentes, de ministros de salud, de viceministros de salud, de un montón de puestos más, donde llegan un inútil y un incompetente tras otro. Entonces, como pueden ver, estos tienen, y miramos, son micropaíses, regresamos al estudio, no tienen recursos naturales, no tienen minerales, Liechtenstein no tiene salida al mar, Bermudas por lo menos una isla, entonces, pues el comercio mundial, la mayoría se hace vía marítima, la gran mayoría, 90%. Entonces, miramos que en Bermudas, alguien dice, no, pero es que es un europeo, otra etnia, y es cierto que hay diferencias. Hay enfermedades que, por ejemplo, golpean más a los chinos, o a los africanos, o a los hispanos, o a los europeos. Y de una manera general se puede decir que, por ejemplo, los europeos, pues, puede decir que tienen mejor constitución que los hispanos, va pues. Pero ¿y qué hay de Bermudas? ¿Qué hay de Bermudas? Si Bermudas es un país, 60% de la población es de origen africano. Se parece a Brasil, que tiene 50% de la población de origen africano, o afro-brasileños, o mulatos, o afro-bermudienses, o mulatos. A mezcla de africano con europeo. Entonces se parecen las poblaciones, y la salud de Brasil anda por los suelos, mejor que la de Honduras, pero pésima. Tenemos que hacer una pausa comercial, y cuando regresemos vamos a continuar más a hablar sobre este caso particular de Bermudas y Liechtenstein, porque arroja mucha luz sobre cómo pueden hacer algo estos inútiles, aún si vamos a seguir cargando con esta manada, con esta bola de buenos para nada. En la presidencia, en la vicepresidencia, en los ministerios de salud, en los viceministros de salud, en toda la andamiaje burocrático del país, hay una que otra cosita que pueden hacer ellos, y de eso vamos a hablar cuando regresemos. Pero antes de eso, los queremos incitar a seguirnos en nuestra página de Facebook, Dr. Carlos Avellano, de darle me gusta, denle me gusta ahí, también los incitamos a adquirir el libro Riqueza para Todos, que lo pueden adquirir en Librería Guaymura, que es la librería, la única que vende este libro, que está a un nivel superior que los libros de Paul Romer, porque lo que él dice ahí al fin y al cabo no dice nada, y si lo tratan de leer no le van a entender nada, aún si tienen una licenciatura en economía no le van a entender nada, porque ellos se escudan detrás de un montón de econometría y de teoría
para confesar al final, como tuvo que confesarme implícitamente, que no sabía cuáles son las variables que determinan el crecimiento económico. Y si no sabe eso, entonces, ¿de qué estaba asesorando a este gobierno y a otros más que ha asesorado? Esa era la pregunta a la cual iba a caer, y por eso él dijo, mejor me voy antes de que lleguemos a preguntas, porque ahí no voy a tener cómo salir con ninguna excusa. Cada vez me está arrinconando más y me quiero salir de aquí lo más rápido posible. Así que se fue. Bueno, vamos a hacer una pausa comercial y cuando regresemos vamos a continuar con más y vamos a explicar cómo pueden mejorar un poquito estos brillantes gobernantes que tiene Honduras, brillantes para el robo y la depredación, por supuesto. Así que por favor no se vayan, que ya regresamos. Bueno, estamos de regreso en Análisis, el único programa científico de Latinoamérica y del mundo, donde no nos vendemos a esas ideologías baratas de derecha, izquierda o de centro, sino que nos apegamos a una explicación racional de la realidad. Así que estamos hablando y queríamos mostrar nuevamente estadística, la última que mostramos sobre Bermudas y Liechtenstein, y ahí habíamos visto que tenía mejores condiciones de vida, mejores salud que los Estados Unidos, tenía mucho mejor salud que los Estados Unidos, y media de vida y mortalidad infantil estaba mucho mejor, y estos países pues nuevamente no tienen, pero sí tienen una excelente administración pública, desde el más de arriba, desde el primer ministro, desde el puesto más alto hasta el más bajo, seleccionado por concurso, por mérito. Ahí lo podemos ver nuevamente. Entonces, ¿qué tienen en común Bermuda, Liechtenstein, Hong Kong y Singapur? ¿Qué tienen en común? Pues sí, regresemos al estudio. Regresemos al estudio y queremos mostrar una foto de los hospitales de Hong Kong y Singapur. Hospitales de Hong Kong y Singapur, y miramos, estos son hospitales de Hong Kong. Y como no hay espacio físico, como solo son 1000 kilómetros cuadrados, como no tienen, como han tenido que robarle espacio al mar para hacer no solo dos aeropuertos, uno de ellos el mejor, el número 1 del mundo, o el número 2, depende en qué año lo agarremos, la evaluación. Han tenido que robarle al mar para muchas otras cosas, para hacer edificios, entre ellos hospitales. Entonces miramos esta cantidad de hospitales bellísimos, modernos, con las mejores medicinas y los mejores equipos médicos, los mejores instrumentos médicos, las últimas máquinas de tomografía, de MRI, como les dicen, de resonancia magnética, que son carísimas. Esto es Hong Kong, todos son hospitales de Hong Kong, y miren qué maravillas. Ahí unos son públicos, otros son privados. Hay varios hospitales públicos, aunque gastan bien poquito, como pudieron ver, en dólares y como proporción al Producto Interno Bruto, al punto que gastan menos que incluso Honduras, no solo menos que los Estados Unidos y el resto de los países europeos occidentales, sino que menos incluso que estos ya son hospitales de Singapur. Singapur es más rico y por consiguiente son más modernos, tienen mejores médicos, y el resultado final es que la gente vive un año más que en Hong Kong, y la mortalidad infantil es 2 niños menos se mueren de cada 1000 nacidos vivos. Entonces ahí llegamos y regresamos al estudio ahora. Entonces podemos ver esa situación, o sea, no como estos hospitales o clínicas públicas están desmoronando, no hay medicinas, son medicinas viejas, vencidas, son medicinas tercermundistas, o sea, medicinas de esas que a veces no están respaldadas por la marca de una buena empresa, sino que las hicieron así al relajo, y que le pueden dar gato por liebre. O por ejemplo, cada vez que voy a la farmacia no me dan el papel que va acompañado, una posología, una descripción de donde dice el componente químico, donde dice cómo hay que tomar, donde dice las contraindicaciones. Ninguna medicina la venden así, una cosa increíble. O sea, hay varias medicinas que he comprado y nunca viene nada con nada, en cualquier farmacia que vaya, y no me dan una explicación racional. Allá hay algo irracional, algo incoherente, algo malo que probablemente esté incidiendo, probablemente son cosas que pueden causar efectos negativos en la salud y uno no sabe. Como en los Estados Unidos, uno ve un anuncio en los Estados Unidos, en Europa,
en los países más desarrollados, en Singapur, no un anuncio de un medicamento y le dice, este medicamento le va a solventar y este problema. Incluso hasta le va a decir, es mejor que la competencia, pero tenga cuidado, si usted padece de esto, pudiera tener derrame cerebral, si padece de esto, podría tener ataque cardíaco, si padece de esto, podría tener una trombosis, etc. Le dicen cosas que uno dice, las cosas matan. ¿Por qué me están diciendo? Porque la ley lo obliga, porque ya tienen presidente, vicepresidente, ministros de salud, viceministros de salud, presidentes del Congreso, que no una chabacanada como acá. Y por consiguiente han pasado leyes que lo obligan, como han estudiado, tienen que, aunque allá también hay corrupción, mucho menos que aquí, pero hay. Entonces hay un punto en que una persona altamente estudiada no puede venderse como una ramera descarada, como lo hacen aquí en Latinoamérica. Entonces hay un punto, hay un límite que ellos mismos con su propia moral y ética, aun si no creen en Dios, porque en Europa está lleno de gente que no cree en Dios, Europa Occidental, Alemania, Escandinavia, Suecia, todos países, incluso hasta España hoy día, Italia, pero aún así hay un punto cuando una persona estudia mucho, que la moral, la razón, y es esa razón de la ciencia que le impide a robar descaradamente como esta basura latinoamericana. Entonces, miramos esta situación y encontramos que en estos países, estos 4 países que tienen una mucho mejor salud que los Estados Unidos, ¿cuál es un denominador común y qué estos buenos para nada sí podrían hacer? Bueno, una cosa que sí podrían hacer, por ejemplo, es aquí las medicinas no pagan impuestos de importación y está bueno porque disminuye los costos de esas medicinas y se traduce en que el consumidor paga menos. Pero los equipos médicos sí pagan, por lo menos algunos, se pagan hasta 15% de impuestos de importación. En Singapur, en Hong Kong, en Bermudas, en Liechtenstein no pagan nada, 0 tarifas de importación para tanto farmacéuticos, medicamentos, equipos médicos, instrumentos médicos, maquinaria para hospitales, no pagan nada. Entonces eso disminuye los costos de tratamiento, ya sea para los hospitales públicos como para los hospitales privados o que son los únicos que más o menos tienen un poco de confianza en los hondureños o los hospitales públicos porque ahí también de cada vez de al bajo y se ponen a cobrar, ¿va? Al fin y al cabo le dicen a la persona va a comprar esto, va a comprar esto, va a comprar este instrumento, va a comprar esta medicina a la farmacia porque no tenemos acá. Y unos es porque lo roban, otros porque no tienen realmente, el presupuesto no ajusta. Pero el punto es que las cosas solo pasan en países tercermundistas como este, gobernados siempre por un idiota tras otro, por un mega ladrón tras otro. Entonces, es posible que Honduras pueda obtener una salud de primer mundo, pero si pone gente capaz a la cabeza del Estado. Pero pueden hacer algo si bajan los impuestos de importación a todo, y en este momento hay varias cosas, es lo mismo, viene un médico, el médico, todos los médicos andan con un estetoscopio, que es un instrumento médico. Ay, si ese tiene un recargo, cuando le importan, le elevan un 15% lo que tiene que pagar la gente. Al fin y al cabo, el tipo lo va, el médico privado, en el público, de una manera va a terminar computado. Si en el público realmente no están cobrando nada, va a terminar con que va a haber menos médicos con estetoscopios. Lo mismo, va a haber menos máquinas de tomografía, va a haber menos máquinas de resonancia magnética, es decir, que son carísimas, y tantos otros instrumentos, equipos médicos intermedios, y ellos sí pagan. De ahí, ¿qué más hacen estos 4 países, Hong Kong, Singapur, Liechtenstein y Bermuda? Por ejemplo, impuestos sobre la venta, ¿aquí cuánto cobran? 12. Aquí viene alguien y está vendiendo el producto y tiene que pagar el 12, quien viene a un hospital y lo compra tiene que pagarle el 12, claro, cuando vende el servicio del hospital, ya sea privado o público, va a quedar imputado ahí, y va a haber en el privado, va a haber más cara la consulta, o el trabajo, lo que sea, hoy en el público van a haber menos de esa máquina, al fin y al cabo va a terminar imputado. ¿Y todo para qué? Para que se lo roben. ¿Esos impuestos de qué sirven? Y se los roban. Así descarado, a manos llenas, que dice Transparencia Internacional, que este gobierno nacionalista está robando más que el de Mel Zelaya, que se batió récord en robo. Entonces, ¿para qué están cobrando? Si tanto les duele el corazón hacer algo por el pueblo. Bueno, lo fundamental es la vida. Y mucha gente no puede obtener salud pública, salud privada, salud pública, porque los costos son demasiado elevados, porque tienen que pagar
precios elevados de los productos de los instrumentos, equipos médicos a la importación. Vamos a hacer una pausa comercial, pero antes los queremos incitarnos a seguirnos en nuestra página de Facebook, Dr. Carlos Avino, donde pueden encontrar videos como este y sobre todo ese épico de Paul Romer con el doctor Paul Romer, con el candidato a premio Nobel, alguien que ha sido nominado varias veces para un premio Nobel en economía, y también pueden, asimismo, los incitamos a adquirir el libro Riqueza para Todo, que se encuentra en librería Guaymuras de Tegucigalpa, que es el mejor libro de Latinoamérica y del mundo en economía, en filosofía, politología, sociología y muchas otras cosas más. Analizamos las cosas racionalmente y objetivamente, cosas que no hace nadie, no hace nadie. Bueno, vamos a hacer una pausa comercial y después vamos a continuar con más de esto. Así que por favor no se vayan, que ya regresamos. Muy buenas, ya estamos de regreso en su único programa científico de Latinoamérica y del mundo, donde no nos vendemos a las ideologías de derecha y de izquierda, sino que estamos comprometidos con solventar los problemas a los hondureños y al mundo. Estamos hablando de la salud de Honduras y estamos viendo cómo 4 países tienen una mucho mejor salud que los Estados Unidos, y entonces una de las cosas que hacen ellos es no cobrar impuestos de importación ni a medicinas ni a equipos médicos, nada ligado a la salud pagan ningún impuesto de importación. Por encima de eso, no pagan impuestos sobre venta. Es 0 en Hong Kong, es 0 es 0 en Liechtenstein y es 0 en Bermudas. En Singapur es 7%, es bajo, pequeño, pero no pagan nada en Singapur. Los 4 no pagan impuestos de importación y solo en Singapur pagan un poquito de impuestos sobre venta. Todo esto, en los Estados Unidos no hay impuestos sobre venta, no hay impuestos sobre venta. Desde siempre, desde que fundaron el país, nunca han tenido impuestos. De 50 estados, porque es potestad de cada estado, de 50, no hay un impuesto sobre venta a nivel federal, o sea, a nivel de todo el país, que sería el gobierno, un gobierno como el de Obama, o el de Bush, o el de Clinton, quien lo pasaría como ley. Pero los estados sí tienen potestad también para cargar un impuesto sobre venta. De 50 estados, solo 5 estados cargan impuestos sobre venta. Y uno de ellos lo carga a 1%, los otros lo cargan a menos que lo carga Honduras, que es al 12%. El más alto es 10%. Entonces, como pueden ver, no hay correlación entre desarrollo económico y sobre todo desarrollo de la salud y estar cargándole impuestos a la salud. Lo que más, en estos 4 países que mencionamos, estos 4 impresionantes países que avergüenzan a los Estados Unidos, que avergüenzan a Canadá, que avergüenzan a prácticamente toda Europa Occidental en salud, Hong Kong, Singapur, Liechtenstein y Bermudas, estos casi no cobran impuestos sobre la renta también, que termina repercutiendo, por ejemplo, en los hospitales, en las clínicas y en todas aquellas empresas droguerías, empresas que distribuyen equipos médicos, que se encargan de una u otra manera, están ligados al proceso de la salud y que al cargarse los impuestos están elevando los costos de producción y por consiguiente los costos finales que pagan las personas, y que, como miramos, muchas personas humildes terminan yendo a los hospitales privados porque no tienen alternativa, son demasiado inútiles y desastrosos esos hospitales públicos y prefieren gastarse, sacarse el ojo de una cara, de la cara, con tal de poder obtener una salud más o menos profesional. El punto es que esos en el sector privado no amagan, todo costo que ellos le entren, que tienen que pagar, lo pasan inmediatamente al cliente, al consumidor, porque ellos no son la madre Teresa, están ahí para hacerse ricos. Así que se termina traduciendo y miramos qué pasa de fenómeno en Bermudas, que es el más rico de todo esto. O sea, con Liechtenstein son los 2 más ricos, mucho más ricos que Singapur incluso y que Hong Kong. Los salarios más altos, el nivel de desarrollo más alto. ¿Qué encontramos en Bermudas? En Bermudas no cargan impuestos sobre la renta, de ningún tipo. Las empresas no pagan, ninguna empresa, de ningún tipo. Obviamente eso las de las médicas, los hospitales, las clínicas, porque simplemente no cobran. ¿Desde cuándo? Desde siempre.
Y ahí está, son ricos, son mucho más ricos que los Estados Unidos, son mucho más desarrollados, el nivel de desempleo es más bajo. ¿Qué más? Hong Kong, en Liechtenstein, que es el más rico de todos, cargan un impuesto sobre la renta bien chiquito, como de 10%, bien bajito. Y muchas empresas no pagan nada, pero ese más o menos es el que cuando les cargan por ahí anda. De Hong Kong y Singapur andan en 16%, 16, 17 Hong Kong, 16 Singapur, 17 Hong Kong, desde hace 160 años desde que lo fundaron, están cargando, no cargan impuestos prácticamente. El impuesto de la renta y por supuesto los hospitales, las clínicas, etcétera, todo el andamiaje ligado a la salud, pagan un impuesto de la renta bien bajo. Entonces todo termina imputando, pero aquí cargar impuestos y ahora con este tazonazo, siguen aumentando y todo para robar, para estar financiando campañas políticas. Son unos inútiles, unos retrasados mentales y quieren suplir sus deficiencias mentales sobornando a la prensa masivamente. Entonces uno oye aquí de un tipo que está robando hasta más no poder en este gobierno, que incluso está robando tanto que tiene asustados a sus otros colegas nacionalistas y le acaban de poner bozal y nadie dice nada, la prensa no dice nada. ¿Por qué? Porque les tira cheques a todo el mundo prácticamente. Entonces a mí que ni ose insinuar, porque a la primera y lo denuncio, salgo, lo grabo y lo saco por la televisión. Así que ese es un problema catastrófico, esta situación en Honduras. Periodismo tercermundista, sobornado, empleados públicos, gobernantes robando hasta más no poder, haciendo competencia, tratando de sobornar al ladrón anterior, una cosa insoportable. Entonces aquí lo que tenemos que hacer es cambiar radicalmente todo el sistema político, pero estos no lo van a dejar, estos se pasan inventando ley y ahora están queriendo cambiar la ley electoral probablemente para hacerla más difícil, porque hay un montón de gente que dice que quiere hacer nuevos partidos políticos y algunos de ellos ya los tienen preocupados, estos buenos para nada de los partidos tradicionales, los tiene preocupados de que podría reunir a la firma, pese a que la crearon esa ley arbitrariamente inflada a cifras para bloquear a todo el que se le ocurriera tratar de hacer la competencia, estos dos buenos para nada. Entonces tenemos un grave problema aquí, serio, sumamente grave. Pero Honduras puede convertirse en un país rico, en un abrir y cerrar de ojos, y puede tener la mejor salud del mundo, en un abrir y cerrar de ojos. Es posible, es perfectamente posible. Algunos, pocos, pero algunos países lo han hecho. Y entonces han tardado, como los Estados Unidos, 200 años para llegar a 78 años de media de vida. No, en unos poquitos añitos y boom, y les pasaron en los Estados Unidos, y están en 80, 81, 82, 83 promedio de años de vida al nacer, la esperanza de vida al nacer. ¿Por qué? Porque pusieron gobernantes más capaces y competentes que los que ha tenido los Estados Unidos. Entonces, estaban detrás de los Estados Unidos, lo alcanzaron y le pasaron. Perfectamente posible. Honduras se puede convertir en un país en donde los estadounidenses se vayan de allá y se quieran venir a meter acá. Y cuando se vengan a meter acá, si yo estoy gobernando, porque soy el único que puede producir un milagro económico de tipo, si yo estuviera gobernando, que es como decir, nunca va a pasar, pero si yo estuviera gobernando, solo dejaría entrar a los estadounidenses que son altamente competentes. Si tiene un doctorado, entra sin ningún problema, le damos acceso sin mayor problema. Suiza tiene esa ley, por ejemplo, quien saca un doctorado en una universidad suiza puede trabajar ahí en los mejores empleos. Yo cuando me gradué, inmediatamente al día siguiente ya me estaban ofreciendo 2 empleos, uno del sector privado, una multinacional del turismo y otra de las organizaciones internacionales. Y no los acepté por abocarme a la ciencia para buscar desarrollar una nueva doctrina económica, porque me percaté que esas estúpidas e inutilidades de la derecha y la izquierda no resuelven nada, porque como estos son brutos y no estudian lo que van a robar, entonces solo medio manosean un libro de derecha y izquierda y dicen, este es el mío, este es el me gusta, este es rojo, el rojo me gusta, y de la izquierda, y en los otros tontos, el azul me gusta, el azul me voy con él. ¿Cuál más bruto? ¿Se acuerdan de aquella película Dumb and Dumber con Jim Carrey? Es así, o sea, en la película eran 2 tontos y cada vez uno hacía una tontería y venía y uno decía, estaba viendo la película y decía, no hay,
ya no puede hacer el otro algo más tonto, pero el otro venía y lo superaba. Y se pasaban superando aquí así. Viene un gobierno y supera al anterior en robo. Viene el que sí y lo supera en robo. Y el que sí y lo supera en robo. Es decir, cada uno va sentando un nuevo récord. Un nuevo récord de cuánto se puede robar, y como aquí esta justicia es una chabascanada, aquí no meten a la cárcel nada, y estos países centroamericanos que son una ridiculez, una chabacanada de justicia, aún así, ahí en Costa Rica tienen 2 en la cárcel, en Guatemala tienen otro en la cárcel, allá en Nicaragua metieron 1 en la cárcel, y no nos extrañaría ver en El Salvador probablemente próximamente uno tal vez en la cárcel, pero aquí ni olvidar. Entonces claro, dije, yo bato el récord de mi predecesor y voy a robar más. Y voy a nombrar más ignorantes e incompetentes en los diferentes puestos para que me ayuden a robar. Pues no nombro gente como yo, por ejemplo, no los voy a dejar robar. Yo, pero es que nunca me ha ocurrido pedir esos puestos porque yo sabía que no iba a durar. De momento soñé con pedir un puesto ahí, pero yo dije, no voy a durar. Yo a reuniones de gabinete, están ahí, no puedo estar aguantando oír estupidez, los voy a corregir, los voy a dejar como tontos y me echarían el día siguiente. Pero bueno, los incitamos a adquirir el libro Riqueza para Todos, el mejor libro de economía, politología, sociología, filosofía e historia del mundo. Algo mejor que lo de Paul Romer, mucho mejor. Claro, se entiende, hasta un estudiante secundario lo puede entender perfectamente. Y van a ser ilustrados mucho más en esas materias que en los otros libros. Lo pueden encontrar en la librería Guaymuras de Tegucigalpa, en el centro de la capital. Asimismo, los incitamos a seguirnos en nuestra página de Facebook, Dr. Carlos Avión, donde pueden encontrar este video y muchos otros más para que puedan estudiarlos con detenimiento. Así que, por favor, no estén con nosotros. Lo esperamos contar con ustedes en la próxima edición, la próxima semana. Tenía prácticamente los hongkoneses en promedio, les entró la misma cantidad de dinero en sus bolsillos que a los estadounidenses, pero en Hong Kong lograron una mucho mejor salud. ¿Por qué? Pese a que no tienen recursos naturales, lograron el mismo nivel de desarrollo económico, tienen los mismos salarios que los Estados Unidos, pero en Hong Kong los administradores públicos, desde la figura más alta que históricamente había sido el gobernador británico, nombrado por la corona británica, una persona muy estudiada, muy capaz, libre de acusación de corrupción, no como estos administradores públicos de Honduras, que es a cual más roba. Entonces miramos que en Hong Kong pues han logrado ofrecer, tienen el mismo nivel de desarrollo que los Estados Unidos, un poquitito más bajo, y tienen una mucho mejor salud. La gente puede vivir 4 años más, y las madres no tienen que ver a mucho menos una menor cantidad de sus hijos perecer durante ese clave primer año de vida. Entonces, regresemos al estudio, por favor. Miramos esa situación como la clave es poner a la gente más capaz y competente, pero la vez pasada habíamos mostrado algo muy original, y era que pese a que Singapur, en este caso lo vamos a también demostrar con Hong Kong, pese que eran, digamos, el caso de Singapur más desarrollado que los Estados Unidos, los salarios, los ingresos per cápita son más altos, más aún así, gasta muchísimo menos. Miramos el gasto en salud como proporción, miramos esa estadística, la próxima, la tercera, el gasto en salud como proporción al Producto Interno Bruto, y miramos que hay grandes diferencias, pero gigantescas. Mostremos por favor la tesis ilegal, pero afortunadamente nosotros no practicamos el periodismo tercermundista que se practica por toneladas en Latinoamérica. Así que estamos hablando de la situación de salud de Honduras, y la vez pasada habíamos mostrado nada más el caso de Singapur, y esta vez queríamos mostrar otros países que tienen una salud impecable pese a que no tienen ningún recurso natural, que la tienen mejor que los Estados Unidos pese a que no tienen ningún recurso natural. No tienen tierra, no tienen ningún mineral como carbón, petróleo, gas natural, diamantes, oro, nada, plata, platino, nada. No tienen absolutamente nada, y aún así tienen una mejor salud que los Estados Unidos, tienen salarios más altos que los Estados Unidos, tienen desempleo más bajo. Entonces queríamos mostrar unas estadísticas al respecto. Tenemos unas estadísticas, sobre todo en este caso queremos hablar de Hong Kong, y miramos que también tiene mejor salud que los Estados Unidos. Estaban estadísticas para el 2010, lo último que está disponible, y miramos que dejan muy atrás a los Estados Unidos.
No está tan bien como Singapur, pero está al segundo nivel más alto del planeta entero. Solo hay unos poquitos países, como 3 o 4, que tienen una media de vida y una mortalidad infantil una media de vida tan alta y una mortalidad infantil tan baja como ellos. Y miramos que Hong Kong solo son 1000 kilómetros cuadrados, Honduras tiene 112.000 kilómetros cuadrados y más aún así tiene una pésima salud. Regresemos al estudio. Entonces miramos esta situación, estamos agregando el caso de Hong Kong esta vez, porque Hong Kong es un caso muy tercera estadística, gracias. Entonces miramos gastos de salud como proporción al PIB, al Producto Interno Bruto, al total de la economía. Ese es el total de la economía de cada uno de esos países. Miramos que Honduras está, los Estados Unidos el que más gasta, Honduras está gastando más que Hong Kong y Singapur. De una manera general, entre más pobres los países gastan menos como proporción al Producto Interno Bruto. Pero miramos que Hong Kong y Singapur están gastando menos y más aún así tienen una impecable salud, mejor que la de los Estados Unidos, mejor que Canadá, mejor que toda Latinoamérica, mejor que toda Europa Occidental y mejor que prácticamente casi todo el mundo. Solo uno que otros dos países ahí como Japón tienen una condiciones de salud similar a las de Hong Kong, pero Singapur le lleva ventaja a Japón. Entonces miramos que esta situación, ¿cómo lo hacen? Bueno, ponen gente sumamente inteligente y a ellos se les ocurren una gran cantidad de cosas. Regresemos al estudio, por favor. Entonces, miramos este fenómeno y es que a la gente muy inteligente se le ocurren cosas que a la gente normal, no solo los tontos, sino que a la gente normal, gente que incluso es considerada como más inteligente que la media, pero que no es aquello que destella, aquello que ilumina una pieza cuando abre la boca y deja salir una gran cantidad de conocimientos brillantes, enciclopédicos, que a nadie le ocurre. Miramos que ese no es el caso con la gente normalmente inteligente, gente que es incluso un poco más inteligente que la media, no pasa. Y muy original, que muestra muy diáfanamente la incompetencia no solo de Honduras y el resto de Latinoamérica, que tiene niveles de vida y mortalidad infantil inferior a Hong Kong y Singapur, sino que también los Estados Unidos y Canadá, que son los únicos dos países desarrollados aquí en el continente, por lo menos los únicos dos países independientes que tienen niveles de vida de país desarrollado, y miramos que los superan y por considerablemente a estos dos países grandes del norte. ¿Y esto es por qué? Porque estos países practican un profesionalismo en la administración pública más elevado que el que practican los Estados Unidos y Canadá. O sea, las cosas no son blanco y negro. En Honduras se practica un nivel de profesionalismo que tiene que ver con, o sea, si lo vamos a medir en una escala de 0 al 10, Honduras es tal vez como 1, en África es como un 0, en Haití es como un 0, en los Estados Unidos, en Canadá es como un 8, en Hong Kong y Singapur andan mejor, andan como por 9 y están mejor y todavía hay más trecho por recorrer, ni siquiera estos han llegado a ese nivel, pero están mejor y ese es el objetivo, cómo ofrecer las mejores condiciones de vida a la población de un país. Entonces, efectivamente, la clave para mejorar la salud de un país es acelerar esa tasa de crecimiento y mostramos la próxima estadística y miramos que hay una correlación entre desarrollo económico y niveles de salud. Ahí podemos ver si nos muestran la próxima estadística donde mostramos el Producto Interno Bruto per cápita medido del poder adquisitivo para el 2010. Miramos que Hong Kong tiene prácticamente el mismo nivel de desarrollo que los Estados Unidos en el 2010. Miramos que Hong Kong... Muy buenas, bienvenido al programa Análisis, donde hacemos el más grande esfuerzo por evaluar la realidad nacional e internacional de la manera más objetiva y científica posible. La vez pasada estábamos hablando de salud, un tema muy importante. ¿Por qué? Porque es lo fundamental. Aquí, pues, esta semana vino el gobernador, ex gobernador de la Florida, Jeb Bush, a hablar sobre educación, sobre la importancia de la educación privada
en el desarrollo de la experiencia que él tuvo en Florida y la realidad es que la salud es mucho más importante que la educación desde el punto de vista que si la persona está muerta, ¿qué le sirve la educación? ¿Qué le sirve? Es ridículo, pues, o sea, una persona ahí con un montón de títulos y la matan o se muere porque la salud es desastrosa, va a un hospital, no hay gasas, no hay pinzas, no hay nada. Eso es mucho más importante. Esta semana queríamos hablar con las autoridades de salud, invitamos al viceministro Javier Pastor, pero no vino. Nos aseguró hace apenas unas horas que iba a venir y a último momento no vino como de costumbre. Probablemente se percató que había alta probabilidad que fuese yo quien lo iba a entrevistar y que por consiguiente se iba a mirar mal porque nadie tiene las capacidades mentales para poderse mirar bien. Si supieran de lo que están hablando no habría ningún problema, pero saben tampoco esta gente, este gobierno como el anterior, como el anterior, como el anterior, como el anterior, todos unos incompetentes que el resultado final es que solo les gustan las entrevistas fáciles donde les dicen cuéntenos cualquier estupidez que le quiera ocurrir. Entonces esas son las entrevistas que les encantan. Así se pueden hacer propaganda de la que siempre están haciendo para obtener algún otro beneficio.